Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Para mí es un placer como cada tarde saludarlos en este espacio donde revisamos el panorama político, económico, social, nacional, siempre desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una visión crítica de los hechos y acontecimientos. Mi cuenta en redes sociales, @rosa_periodista y la del programa @argumentosgb. Esto en la red social Instagram, una vía en la cual le pedimos que se involucre con nosotros, nos escriba y participe. Estamos en vivo con el doctor en Educación, Leonardo Carvajal, quien nos acompaña esta tarde para conversar y revisar diferentes puntos del interés nacional. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Rosa. Les leo un poco el perfil del profesor Leonardo. Él es doctor en Ciencias de la Educación e investigador, profesor de la Universidad Central de Venezuela hasta el año 98 y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 99 hasta el año, bueno, hasta la actualidad, que ahora pues está también en la parte de investigación y escribiendo libros, muchos libros dedicados al tema de la educación tan importante para nuestro país. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Vamos a empezar abriendo, que vamos a tocar diferentes temas con la importancia de la educación, ya que usted pues tiene este perfil y que es fundamental. La educación es la base y está presente en todo lo que queremos para nuestro país, Venezuela, para esas mejoras que queremos en el tema económico, en lo social. Todo pasa por la educación y cómo la falta de la misma lamentablemente nos ha llevado a problemas tan importantes como la educación es un motor fundamental para recuperar el aparato socioproductivo de nuestro país y también en lo social para garantizar la convivencia, el pensamiento crítico, la sana participación de la sociedad en las decisiones de las políticas públicas. Eso que tú dices es cierto, o sea, el mundo lo ha ido comprendiendo desde hace unos 60, 70 años, cuando empezamos a autodenominarnos sociedades del conocimiento, porque antes había una manera como de comparar a las naciones, por supuesto, era la producción económica, el famoso Producto Interno Bruto dividido entre el número de habitantes, te daba un ingreso promedio anual y tal, pero sobre todo lo que se ponía, digamos, en la balanza eran las riquezas. O sea, este país tiene oro, tiene plata, tiene petróleo, tiene tierras raras. Bueno, antes no se hablaba de tierras raras, eso es ahora. Sí. Tiene esto, pero desde hace 50, 60 años se comprendió que más importante que esa riqueza física era la riqueza inmaterial de lo que estaba en la psique, en los cerebros, en las habilidades de los seres humanos. Y que gente con poquísimos recursos naturales podía ser de un, no sé, de un desierto, un oasis. Sí, ¿no? lo hemos visto con ejemplos en distintos países. Exacto. Entonces, en esa parte, nosotros los venezolanos hemos jugado por dos carriles. Nosotros hemos tenido y tenemos, por ejemplo, las mayores reservas de petróleo del mundo. O sea, eso no es concha de ajo, Dios mío, eso es demasiado importante. Tenemos otro montón de cosas que no enumero. Pero también nosotros nos desarrollamos mucho en los años 70, 80, 90, por ejemplo, en educación superior. O sea, yo tengo algunos trabajos de esa época donde usando informes de la UNESCO se demuestra, ¿no?, pelo a pelo, para decirlo en criollo, cómo Venezuela tenía una proporción mayor de estudiantes de educación superior por cada 100.000 habitantes que Italia, Reino Unido, Israel y Japón. O sea, no digo más. O sea, no me acuerdo los números ahorita, pero decir, tenemos una proporción mayor de estudiantes de educación superior que Alemania y que Japón, pues sí. O sea, incluso cuando se hizo una investigación en los años 70 para 80, que la financió el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho para ver dónde ponía los acentos, o sea, para qué tipo de carreras enviaba a los muchachos y tal, se le encomendó nada menos que al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Y ya a comienzos de los años 80, el MIT encontró que en este país había un superávit de profesionales, ojo, no en todas las áreas, pero sí en unas cuantas de ellas. Que aquella idea que nos habíamos metido en los 60, de que nos faltan profesionales y técnicos, era verdad en los 60, pero que este país echó un envión hacia adelante en los 70, y te doy los números. Cuando comienzan los 70, nosotros tenemos 10 instituciones de educación superior, 10, de las cuales la inmensa mayoría, prácticamente todas, eran universidades. Al finalizar los 70, comenzando los 80, teníamos 64 instituciones de educación superior. Y combinadita,
la mitad universidades, colegios universitarios, tecnológicos, politécnicos. Entonces, claro, eso lo hizo la democracia. Lo hizo porque estaba presionando con toda justicia, digamos, los muchachos que se nos graduaban de bachiller, porque todo eso subió con la democracia, primaria, secundaria, y vino la demanda en los 70, y la democracia respondió. Y entonces siempre quedó un grupo de muchachos que no podía estudiar, pero con los que estudiaron ya teníamos sobreoferta de profesionales en un montón de carreras. Y eso siguió así en los 80 y en los 90, y también en el siglo XXI. A principios. Sí, a principios, pero de todas maneras, a todos nos duele la cantidad de muchachos que se nos han ido, y además preparados muchos o no preparados, pero digamos los preparados, los formados. Pero eso no quiere decir que nos quedamos en la carra plana, porque teníamos sobreoferta y siguió la sobreoferta, y siguió. Porque la velocidad de crecimiento de nuestra economía con Chávez, o sea, para meter ahora el siglo XXI, con Chávez fue inferior al crecimiento que continuó en la educación superior. No le creo las cifras que dieron ellos, el gobierno, pero a ver si me explico. Cuando Chávez llega, teníamos unos 796.000 estudiantes de educación superior. Hay que verle la cara, casi 1 millón. Chávez y sus ministros dijeron 10, 15 años después que habían llegado a 2,5 millones. No les creo, pero a 1,5 millones sí llegaron. O sea, duplicaron. O sea, y 1,5 millones. Crearon nuevas ofertas, nuevas universidades. Nuevas universidades, se amplió los cupos, asignando y todo. O sea, en esas universidades como la Universidad de Ezequiel Zamora, la Universidad de Rómulo Gallego, la Universidad Bolivariana. La Bolivariana. O sea, cuando Chávez le dijo a la UNEFA, ustedes me meten 300.000. Dios mío, la UNEFA había sido un instituto de las Fuerzas Armadas con 4.000 estudiantes excelentemente preparados en sus carreras técnicas. La mayoría eran militares los que estudiaban allí. Luego, cuando pasó a ser UNEFA, subió a 20, 30.000. También seguía siendo excelente. Cuando Chávez le dijo, me pones 300.000, la empezó a desgraciar desde el punto de vista de la calidad. Y tampoco metieron los 300.000. ¿Por la alta demanda de estudiantes, profesor? Por la improvisación de profesores para tratar de cubrir la cantidad y meterlos asignados. O sea, cuando a mí me contó un profesor, me acuerdo que iba pasando no sé por qué calle de Caracas, Rosa, y me llama un profesor de una mesa de un restaurante, una terracita, y empieza a echarme cuento, y me dice, yo soy profesor en la Rómulo Gallego, y soy profesor de la Facultad de Medicina que tenemos allí, y tengo 800 alumnos, 800, o sea, en una sección. Una locura. O sea, más de 60, más de 80 es una locura, o sea, 800. Como una conferencia, como una gran conferencia. Claro, y después cuando atiendes tú, siquiera para saber el nombre de uno o dos de ellos, nunca, imposible. Es una algo multitud. Más genérico. ¿Ve? Entonces, empezó a caer la calidad enormemente, pero también empezaron luego a irse graduados, no graduados, semigraduados. Pero no estamos hundidos por falta de profesionales. Ahora, eso sí se nota dentro del mismo sistema educativo, sí nos faltan en primaria y en secundaria, sobre todo secundaria, profesionales que sepan enseñar biología, química, física, inglés, eso sí. Porque también vimos las cifras de que las escuelas de educación, donde se forman los profesores, también vino esa matrícula en picada. Vamos a seguir conversando al regreso de la pausa de la importancia de la educación, pero también de otros temas del interés político nacional con el análisis del doctor Carvajal. No se aparten.